Hola a todos, soy Alberto Bravo Martín, ya me conocéis, soy historiador modernista y divulgador, a la par que autor de una biografía de Carlos II que va a ver la luz ya dentro de muy poco a través de la editorial El Ático de los Libros. Vuelvo hoy con este vídeo tratando un tema que yo creo que es de interés y que es uno de los temas que más debate genera en torno a la figura de este monarca y es de qué murió el rey, de qué se murió Carlos II. Bueno, sabemos que tradicionalmente se ha hablado de la mala salud del rey, ¿no? De esos problemas derivados, no se dice habitualmente, de la endogamia. Pero bueno, hoy os voy a traer aquí la que es mi teoría y que, bueno, está documentada o está basada pues en fuentes de archivo y en un trabajo concienzudo a lo largo de estos últimos años. Bien, respecto a la endogamia, bueno, evidentemente sabemos que en la Casa de Austria eran habituales, ¿no? los matrimonios entre familia estrecha, ¿no? Más que nada porque se fomentaba, ¿no? Esos vínculos entre Madrid y Viena, entre las dos ramas de la Casa de Austria que se fundan tras las abdicaciones del emperador Carlos V. ¿Carlos II tenía niveles altos de endogamia? Pues evidentemente podemos decir que sí. ¿Esto fueron las causas de su muerte? Bajo mi punto de vista, absolutamente no. Y de hecho, la Casa de Austria y Carlos II en concreto no tenía unos niveles de endogamia distintos a los de otras casas reales. eh, por decir, por ejemplo, la Casa de Borbón y no digamos, ¿no? esas relaciones endogámicas entre los Borbón del siglo XVIII y del siglo XIX. Hay que decir que, por ejemplo, su hermana Margarita María, la famosa niña de las Merinas, tenía los niveles de endogamia iguales a los del rey, que era su hermano de padre y de madre. Y bueno, esta chica, porque murió muy joven, tuvo descendencia. De hecho, tuvo una hija, la cual fue la madre del príncipe electoral José Fernando de Baviera, que, como sabéis, es el primer heredero nombrado por el rey en sus dos primeros testamentos de 1696 y 1698. Pero bueno, entremos en materia. Bien, aquí tenemos dos imágenes del rey que me parece que son pues significativas, ¿no? Ambos retratos, bueno, el primero el que está en la parte de la izquierda, que le vemos, ¿no? Con esa melena rubia, vestido de negro a la española, con esa tradicional golilla de pala y el toisón de oro ceremonial. Bueno, como decía, está en el Museo de Bilbao, está atribuido a Claudio Coello. Yo pienso que el retrato es de Van Kessel, pero bueno, independientemente de la autoría, bueno, vemos a ese reino con esa melena rubia. En la imagen de la derecha, muy similar, este sí de Van Kessel, es un retrato que de hecho eh, ha sido durante todos estos años la imagen de mi perfil en Twitter, pues es de Patrimonio Nacional, están las descalzas reales. Este retrato le vemos ya luciendo una peluca, ¿no? ¿Qué ha pasado entre un retrato y otro? Bueno, en el año 1693, es decir, muy avanzado ya el reinado, hay una epidemia de fiebres tercianas en Madrid, de la cual fallecen distintos personajes, como por ejemplo el sumiller de Corpes del Rey, que es el duque del Infantado, el noveno duque del Infantado, y quinto duque de Pastrana, que le conoceréis porque es ese personaje de ese retrato magnífico de Carreño de Miranda, vestido de negro a la española, con ese caballo de fondo, ¿no? En el cual se ve a un servidor que le está poniendo las espuelas al duque. Bien, en ese año 1693, como decía, hay una epidemia de fiebres tercianas que afecta a la corte y afecta al rey. De hecho, el rey cae gravemente enfermo, pero finalmente se va a recuperar. No obstante, de esta enfermedad, el monarca va a perder el cabello y de consecuencia va a comenzar a usar peluca. ¿De acuerdo? Carlos II es el primer rey de España que usará peluca. Esto no era extraño. En la época, estas enfermedades especialmente fuertes pues provocaban la caída del cabello. De hecho, el propio rey de pequeño había tenido una enfermedad, y ahora hablaremos también de su salud durante sus primeros años, y había perdido un poco de cabello, y se comenta que le habían hecho una peluca con su propio cabello. Le habían cortado el pelo y habían hecho una peluca con el cabello.
Luis XIV, ¿no? Que es ese gran monarca, el gran rival del rey, su primo, por otra parte, primo hermano, siendo muy joven, perdió el cabello. Y es por eso por lo que comenzó a usar peluca. Lo mismo le sucedió a su padre Luis XIII. Es decir, que a pesar de, pues, de monarcas que consideramos más vigorosos y con una salud más de hierro, como pueda ser Luis XIV, pues bueno, Luis XIV también perdió el cabello. Volviendo al tema de la salud, decimos 1693, la primera gran enfermedad del rey, sufre, eh, pero bueno, es una enfermedad importante, pero no tan importante como para que le lleve a pensar en redactar un testamento, ¿vale? Porque ahora hablaremos también de ello. Muy brevemente, debemos decir que se ha comentado también a lo largo de la historia y en la historiografía, pues hasta el día de hoy prácticamente, ¿no? Que de niño Carlos II tuvo una salud delicada. Bueno, puede ser cierto hasta cierta parte, pero no debemos olvidar que la mortalidad infantil en esta época era enorme. Recordemos que a Luis XIV, insisto, monarca de una salud de hierro, a pesar de que tuvo varias enfermedades, estuvo varias veces al borde de la muerte, lo mismo que el emperador Leopoldo, no le sobrevivió ningún hijo salvo el del Luis. De todos los hijos que tuvo, naturales, ¿vale? Porque luego hijos ilegítimos sí le sobrevivieron, ninguno llegó a la edad adulta, simplemente el delfín Luis, que es el padre de Felipe V. Lo mismo sucedió con Leopoldo I. Leopoldo I, hasta su tercer matrimonio, no le sobrevivió más hija que la archiduquesa María Antonia, que es precisamente la niña, la hija de la infanta Margarita María, de la que hablamos anteriormente, y por tanto sobrina del rey. El rey, bueno, dentro de todas las enfermedades que tuvo, cuando era pequeño, pues tuvo viruelas, tuvo sarampión. Bueno, cuando alcanza, digamos, la adolescencia, a partir de ahí, desaparecen los comentarios respecto a su salud. Es decir, sí que hay, por supuesto, hay referencias a que el rey puede tener un catarro, una fiebre, algún cólico, pero en verdad enfermedades que podemos tener todos a lo largo de la vida. No se hablan de enfermedades en las que se considere que el rey está a riesgo de su vida. Sí que hay en los años 80 algún momento en el que, bueno, evidentemente cuando el rey cae enfermo, pues es algo que genera tensión. Pero son enfermedades que supera sin mayor problema y con los remedios que se le aplican. Entonces, llegamos a este año 1693, pero la última enfermedad del rey va a ser la de 1696. Bueno, hay que comentar que ya con esa enfermedad de 1693, que sí que había asustado un poco al rey, comienza a haber unos cambios en lo que respecta a los médicos reales y a la Real Botica, ¿vale? El rey considera que los médicos que tiene los médicos españoles, que conforman lo que se denomina ese tribunal que es el Real Protomedicato, pues bueno, no están a la última en medicina. Entonces, pide a su sumiller de corps, esto fue estudiado hace ya unos cuantos años, os he traído algunos libros, este libro eh, de Marrey Bueno, de la Universidad Complutense, se llama Medicina, Alquimia y Superstición en la corte de Carlos II. Bien, ella ya está, Mar ya estudiaba, bueno, cómo a partir de esta enfermedad se había traído de Italia a un químico, porque un químico que se llama Vito Cataldo, es napolitano, eh, bueno, con la idea precisamente de que se renueven los medicamentos que se le aplica al rey y que comience a llegar a la corte pues esa renovación médica que ya está en otras cortes europeas y que es especialmente efervescente en la corte de Nápoles. Bien, la figura clave va a ser el último sumiller de corps del rey, que es el conde de Benavente, si bien la petición de que, venga Vito Cataldo parte inicialmente del anterior sumiller de corps, del que ya hemos hablado, el que fallece, el duque del Infantado, ¿no? Poco antes de fallecer, da esa orden al virrey de Nápoles de que se traiga una persona pues docta en, en las medicinas químicas, ¿no? Bueno, esto también lo he trabajado yo en este libro, ¿vale? Sobre la casa de Medinaceli, uno de los capítulos que es autoría mía y que os dejaré en los comentarios abajo. Bueno, llega este señor, tiene bastantes problemas, Vito Cataldo, con los médicos españoles, como tendrán otros médicos de los que hablaremos a partir de ahora, y,
y bueno, realmente no puede realizar su trabajo con tanta libertad como él hubiera querido. Entonces, finalmente esta persona pues vuelve a Nápoles pasado unos pocos años porque, bueno, está frustrado, ¿no? De que no se le deja trabajar a pesar de que gracias al conde de Benavente se le haya dado un espacio, por así decirlo, libre del control de los médicos, pero al final los médicos españoles, no paran de bombardearle o de torpedearle, mejor dicho. Así llegamos, como decía, a la última enfermedad, porque sí, la última enfermedad del rey comienza en 1696. Insisto, durante los años 70, 80 y hasta el año 93, en la correspondencia de los embajadores, de los cortesanos, por ejemplo, la correspondencia muy conocida del duque de Montalto, en los, eh, en los relatos de los embajadores venecianos, de los embajadores, por ejemplo, como sabéis, yo soy especialista en las relaciones con Parma, de los enviados del duque de Parma, no se hace referencia a la mala salud del rey, antes al contrario, el rey está perfectamente, tiene una vida normal, acude al despacho, cuando acude a cazar, en definitiva, es una persona con una salud normal. Sí que en alguna ocasión se habla de que es una persona delicada, pero delicada entendido de que, bueno, Carlos II era una persona pequeña, delgadita, menuda. Entonces, bueno, pues se le veía como una persona delicada. Eso no quiere decir que el rey tuviera mala salud. Ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Esas jornadas cinegéticas, de esas ocasiones en las que el rey salía a montar a caballo, pero bueno, sí que se le ve que es una persona, pues eso, de tez pálida, delgadito, bajito, entonces transmite esa sensación de delicadez, ¿vale? Bien, en el año 1696, a la vuelta del verano, el rey se empieza a encontrar bastante mal, ¿no? Hay un ataque tanto el rey como la reina, ¿no? A la vuelta de Aranjuez. Comienza a tener episodios de fiebres tercianas, cuartanas, que pues ponen en sobreaviso al monarca y vaya, se teme verdaderamente por su vida, hasta el punto de que el rey va a redactar su testamento, es decir, se le llega incluso a aplicar el viático porque se ve que el rey muere, ¿no? Es el primer testamento en el que nombra a su sobrino nieto José Fernando de Baviera heredero. Bien, hace ya muchos años, casi 60 años, em, Ramón García Argüelles, os traigo aquí, no sé si se verá muy bien. Bueno, es una publicación de 1965, bien, en la que, bueno, precisamente este doctor se pregunta sobre esta enfermedad. Él era médico y precisamente con el cuadro clínico que presenta, él plantea ya hace 60 años que la última enfermedad del rey es ni más ni menos que una malaria. Es decir, que el rey muere de una malaria cronificada. Ramón García Argüelles cuenta, y esto también lo he corroborado yo con la documentación y posteriormente con los documentos que he podido revisar en la Real Botica de Palacio, que, bueno, pues que a la vuelta de Aranjuez, el rey es cuando comienza a sentirse mal. Por lo tanto, él plantea, eh, en Aranjuez hay, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero en Aranjuez, por ahí pasa el Tajo, hay aguas estancadas y probablemente alguno de esos mosquitos que estaba allí, pues efectivamente contagió la malaria al rey. Y estos episodios de fiebres, él comenta que son perfectamente identificables con una enfermedad no palúdica. Em, bien, pero además de esto, él lo certifica, y por eso hablaba yo la documentación de la Real Botica, que al rey se le va a comenzar a tratar con la quina, ¿no? Los denominados polvos de la condesa, ¿no? Esta corteza de un árbol que provenía de los reinos de Indias, y también a la reina. ¿Qué pasa? Que la quina que se ha venido utilizando tradicionalmente como el remedio contra la malaria, si no se aplica en el modo correcto, pues más que curar, te mata. Y esto es lo que critica otro doctor extranjero, que es Christian Geller, era un flamenco que había venido con el séquito de la reina Mariana de Neoburgo, pero que también va a ser nombrado médico
de cámara del rey. Esta persona va a estar atendiendo al monarca y en su correspondencia critica, su correspondencia con el lector palatino, que los médicos españoles no conocen el remedio de la quina y no están aplicando esta cura en el modo correcto y por lo tanto están mermando la salud del rey. Y aquí pasa una cosa muy curiosa. El que sí trata directamente a la reina que ha contraído la misma enfermedad se recupera, y ya hablamos hace 2 vídeos, que muere en 1740. En cambio, el rey, con esos debates entre los médicos españoles y el propio Galen, eh, pues ve que no se acaba de recuperar, ¿no? Entonces es como un continuo recuperar y recaída. Bien, a pesar de que a finales de 1696 y ya a comienzos de 1697, bueno, porque hay un momento que incluso se hacen rogativas públicas, bueno, finalmente parece que se anuncia que la salud del rey ya está completamente recuperada, que el rey comienza a acudir al despacho, que el rey comienza a usar golilla. Esto es un símbolo de la incomodidad de la golilla hacía que si uno ya comenzaba a usar golilla significaba que estaba bien de salud. Bueno, esto no deja de ser un espejismo porque el rey recae, vuelve a recaer, pero tiene 2 momentos que le van a venir muy bien, que son 2 viajes que él hace a Toledo, 1697 y 1698. También parece que el cambio de aires le va a venir muy bien. Y en estos viajes, pues especialmente en el de 1698, en el que estará durante un mes en Toledo, junto con la reina, invitados por el cardenal Portocarrero y alojándose en el Palacio Arzobispal, ¿no? Los que habéis estado en Toledo, el Palacio Arzobispal y la catedral, ¿no? Que se unen por un pasillo aéreo, ¿no? Pues bueno, el rey acudía a misa, acudía a rezar a la Virgen del Sagrario, a la cual tenía gran devoción. Y bueno, parece que de la vuelta de ese viaje, el rey se encuentra bastante recuperado. Em, bueno, ¿qué pasa? Que cuando vuelve a Madrid, otra vez recae, como vemos, y estas recaídas son precisamente, que eso podemos hablar en otro vídeo, o durante estas recaídas es cuando tiene lugar el famoso proceso de los hechizos, porque el rey está tan frustrado, ¿no? Llevamos desde el verano de 1696, 97, 98, 99, en el que el rey tiene este continuo ir y venir de encontrarse mal, es cuando comienza aquello de que el rey ya dice, bueno, pues a lo mejor estoy hechizado, ¿no? O me han me han aplicado un maleficio. Que ya comentamos también en otras ocasiones, esto no es nada raro, estamos en el siglo XVII, del mismo modo que se cree en Dios, se cree en el diablo, no es la contraparte y por lo tanto no solo Carlos II cree en hechizos o maleficios, Luis XIV, Leopoldo I, Felipe IV o cualquier persona cree lógicamente que el mal, el maligno está ahí. Y por qué no, el rey plantea, oye, algo he podido hacer que o algo me han podido hacer que precisamente me está mermando la salud, a pesar de todos los remedios que me están aplicando, ¿no? Porque se le aplican remedios de todo tipo para vigorizarle, como por ejemplo las llamadas curas de acero, ¿no? Que es agua ferruginosa con vino del Rin. También hablamos en otras ocasiones, polvo de víbora. Todas las cuentas de las víboras que se compraban se conservan en el archivo de Palacio. Y no es que el rey comiese las víboras, sino que se compraban estas víboras secadas, muertas y disecadas, se machacaban, se hacían polvo y eso se daba de comer a las gallinas como alpiste y luego el rey pues tomaba esas aves o en caldo o cocinadas y entonces se pensaba que eso vigorizaba el cuerpo. Hay distintas curas, las referencias a las curas del acero son continuas también y bueno, insisto, no parece que el rey se recupere y así estamos avanzando hasta el año 1700, que es ya el de la muerte de Carlos II. En un aspecto, en un momento ya desesperado, se busca traer desde Nápoles al que se considera que es el mejor médico del mundo en aquel entonces. Bueno, hay se pide consejo por parte del sumiller de Corps al virrey de Nápoles, que es el noveno duque de Medinaceli, sobre cuáles son los médicos que se pueden traer para tratar de curar al rey. Entonces, él, Medinaceli, habla de 2 personas en concreto, de uno que se llama Porcio y de otro que se llama Tommaso Donzelli, que es este que veis en la imagen. Bien, sobre Tommaso Donzelli, vuelvo nuevamente a este libro que salió pues, en el año 2024 en Nápoles y
a mi trabajo, pues, que insisto, os dejaré el enlace debajo para que veáis cómo fueron esas negociaciones para traer a este señor. Bueno, Tommaso Donzelli, que probablemente nos suena a la mayor parte de las personas, era entonces una auténtica eminencia, una de las figuras claves de la renovación médica en Europa. Su padre ya había sido un médico muy prestigioso y él era especialista pues, en lo que se llamaba la iatroquímica, ¿no? En la observancia de la naturaleza para curar enfermedades. Y este señor está muy bien posicionado en Nápoles, es el médico del virrey, de su familia y además atiende a las familias más poderosas del reino. Es una persona que está completamente acomodada y que no tiene ninguna necesidad de venir a Madrid. Y bueno, Medinaceli le consigue convencer. Él dice que si se lo pide el rey, acudirá. Eh, bueno, lo que pasa es que él dice que se lo va a tomar con calma en el sentido de que él también tiene achaques y que no quiere viajar en un periodo invernal. Entonces va a esperar hasta el verano de 1700 para iniciar su viaje y va a llegar a Madrid en agosto de 1700. El rey muere, recordemos, el 1 de noviembre de 1700. Tommaso Donzelli viaja, se le dan todos los honores, se aloja en la Casa del Tesoro, que era un edificio que estaba anexo al antiguo Alcázar, para que estuviese al lado del rey. Y ya desde el primer momento en el que él llega, bueno, él también una de las reticencias que tiene precisamente es que si viene a Madrid, sabe que sus métodos médicos van a contrastar y van a crear polémica y él va a ser torpedeado por los médicos españoles. Ya hemos hablado antes de Vito Cataldo, de Christian Gellen y bueno, él no era tonto y sabía perfectamente que en Madrid se curaba de otro modo. De hecho, esto Medinaceli se lo advierte a Sumier Records, que Donzelli tiene miedo de que, pues eso, de que le vayan a poner la zancadilla. Y va a ser así desde el primer momento. Sobre todo porque, obviamente, como decíamos, Donzelli va a llegar como esa gran estrella. Los médicos españoles se van a sentir completamente ensombrecidos. Y como decía, bueno, ya desde la primera audiencia que tiene con el rey, él se da cuenta que el estado es prácticamente irrecuperable. Prácticamente solo le podría salvar un milagro. Y por ello comienza pues en el libro os detallaré mucho más para no hacer este vídeo más pesado, pero todos los remedios que buscó aplicarles. Pero al final no dejan de ser cuidados paliativos, ¿no? Pues curas con aceites, en definitiva tratar de calmar al rey, esos dolores, esa desazón que tenía, e incluso la musicoterapia. Bueno, ya habíamos hablado en otros vídeos como a Madrid han llegado músicos napolitanos, ese gran castrato que es Mateo Sassano Mateuccio, y bueno, él ya en Nápoles, en la Academia Palatina, la Academia de Medinaceli, sabía, porque bueno, en Nápoles, bajo los auspicios del virrey duque de Medinaceli, se había fundado esto que se llama la Academia Palatina, y en esos debates que tenían estos médicos, intelectuales de todo tipo, se había certificado que efectivamente la música tenía un efecto positivo sobre el enfermo y calmaba el dolor y calmaba la desazón, como de hecho sucederá, ¿no? Con Felipe V algunos años después y Farinelli. Em, bien, em, como sabemos, el rey no va a conseguir, como se suele decir habitualmente, remontar el vuelo. Y la otra imagen que veis encima mía es interesante porque es, como veis, pone Giornale de la Malattia del Rey. Bueno, esta es una documentación que sabéis que he estado recientemente en Nápoles, entre otras cosas que he ido a ver al Archivo de Estado de Nápoles, en el que se denomina el Grande Archivio, eh, era precisamente este papel, ¿no? Este papel que es conocido, aunque no se ha trabajado tanto, lo escribe el enviado del Duque de Parma en Madrid, que se llama Giovanni Antonio Baldini. eh, bueno, este es un señor que era, como decía, un enviado del Duque, Francesco Farnese, y escribe habitualmente a su señor, pues con las noticias de la corte y por supuesto con la salud del rey. Y este papel, que son aproximadamente 6 folios, él hace, pues lo que pone ahí, un diario de la última enfermedad del rey día a día. Y habla, pues nos habla de Tommaso Donzelli, nos habla de que a partir de septiembre de 1700 es cuando ya inicia irremediablemente pues la última agonía del rey, pues
diarreas continuas, flujos de hasta 14, 15 veces en las que el rey pues, tiene esos accesos diarreicos, que no consigue contener los alimentos, que solo toma, comenta, ¿vale? Es un diario bastante amplio, que sí que lo único que toma es una taza de chocolate, que apenas consigue conciliar el sueño. Pero bueno, luego sí que hay un momento que, como a mediados, parece que sí que se recupera un poco. Se dice que incluso se ha asomado a la ventana para ver unos caballos que va a mandar al lector palatino. em, que me parece que retiene algo de comida, unas aves que le han preparado y que justamente en este diario se hace referencia, ¿no?, a ese tema de la musicoterapia, de que, bueno, uno de los días, en la antecámara del rey, pues una serie de músicos dice textualmente este texto, senza lo estrépito de violini, es decir, sin el ruido de los violines, pues habían conseguido calmar al monarca y había conseguido conciliar el sueño, ¿no? Porque le estaba costando. Entonces, claro, el estado del monarca era cada vez más decrépito durante este mes y medio. Eh, Comenta también Baldini que los grandes que salen de la cámara del rey se les ve con la cara completamente, pues, imaginados, compungidos, doloridos de cómo están viendo a Carlos II. Y claro, tengamos en cuenta que esas diarreas continuas, ese no comer, ese no dormir, pues están carcomiendo el cuerpo del monarca, ¿no? Entonces, este diario es de gran interés para conocer esta última enfermedad del monarca. Bien, así ya sí, llegamos al 1 de noviembre de 1700, ¿no? Cuando pues Carlos II va a entregar su alma a Dios, va a morir. En el diario se comenta, también es interesante, cómo, bueno, hay un momento en el que el rey, que como sabemos todos destacaban de él su bondad, pues bueno, a los allí reunidos, pues comenta, les pide perdón por todo lo que haya podido hacer de mal, pide que perdonen a aquellos que, pues, que han hablado de mal de él o que le han tratado mal, ¿no? Al final, ese morir cristiano. Eh, También pide perdón porque dice que ha gobernado del mejor modo que ha sabido y que siempre ha hecho caso a sus ministros, pero bueno, eh, como sabemos, unos pocos días antes había firmado, bueno, casi un mes antes había firmado su último testamento a favor de su bisnieto, el duque de Anjou. Y como decía, Carlos II entrega su alma a Dios el 1 de noviembre de 1700, eh, probablemente una de las muertes que han tenido una repercusión más grande en la historia de la humanidad y por supuesto de Occidente en estos últimos siglos. Y con esto acabamos. Espero que os haya gustado, os haya sido claro. Eh, Principalmente lo que quería poner sobre la mesa es el hecho de que, como suele decir muchas veces, también un poco en tono de broma, Carlos II no estuvo enfermo hasta que lo estuvo. Es decir, durante la mayor parte de su vida el rey no estuvo enfermo. Estuvo enfermo, como hemos dicho, a partir de 1696. Pero antes el rey gozó de buena salud, de una relativa buena salud. Estamos en el siglo XVII. La medicina es la que es, los remedios son los que son. La más mínima enfermedad, un catarro, un sarampión, te podía llevar a la tumba. El rey consiguió sobrevivir, pero no consiguió sobrevivir a esta última enfermedad que, insistimos, es, o insisto, identificable a todas luces con una malaria. Probablemente un tratamiento más temprano o haber dejado maniobrar mejor o a Christian Gellen o una llegada más temprana de Tomás Odense hubiese conseguido salvar al rey. Es decir, el rey probablemente hubiese sobrevivido más años. Claro, mm, ¿el rey hubiese conseguido tener hijos? Seguramente no, insistimos, porque hay que tener en cuenta que a pesar de que el rey tuviese esa capacidad, o mejor dicho, esa incapacidad de tener hijos, esa impotencia, mm, también Ramón García Argüelles también habla precisamente de esa cuestión de la impotencia del rey, ¿no? Que no siempre se achacó al rey. De hecho,
se achacó primeramente a las reinas. Bueno, es muy difícil eh, comprobar esto, pero en cualquier caso lo que venía a decir es que un hombre no pueda conceber hijos no significa que no goce de buena salud. Es decir, hay muchos hombres actualmente que por motivos diversos, pues a lo mejor no pueden concebir hijos, pero eso no implica que sean personas enfermizas. Por lo tanto, quizá en otra ocasión, en otro vídeo, podemos hablar de la cuestión de la impotencia del rey, pero separemos la salud del rey de la impotencia del rey. ¿De acuerdo? El rey, insisto, estuvo sano hasta que enfermó en el año 1696. No se consiguió dar con la tecla de su recuperación. Hubo muchos intereses en- entre los médicos y finalmente pues, el rey murió al borde de los 40 años. Así que sin más, con esto me despido. Muchas gracias y hasta la próxima.